Dios te bendiga, hermano, hermana, donde quiera que estés, donde quiera que me estés viendo. La paz de Dios sea contigo, con cada uno de tus seres queridos, y la gracia y misericordia del Señor Jesucristo abunde ricamente en tu vida y en tu hogar, con todos los tuyos. Mi nombre es Emanuel Rey Pérez Guaye. Soy pastor de una pequeña iglesia en una comunidad llamada Carpinteros, en el estado de Hidalgo, en el país de México. Y bueno, ya llevo algún tiempo subiendo algunos videos, tratando de dar alguna enseñanza, tratando de dar algún mensaje. Sé que estos videos lo ven gente que empieza en el cristianismo, gente que ya lleva tiempo en el cristianismo y gente que es conocedora del evangelio y que tiene quizás es pastor en alguna iglesia, tiene ya algún cargo y quizás tenga mucho más conocimiento que yo. Pero con el poco conocimiento que Dios me ha permitido ir adquiriendo a través de estudios, leer libros, leer la Biblia más que nada, que es el mejor libro y el más importante de todos los libros que existe, es las Sagradas Escrituras. Y bueno, el tema de hoy es la pregunta: ¿cómo complacer a Dios? ¿Por qué me llevó a hacer este pequeño comentario o este pequeño video de cómo agradar a Dios o cómo complacer a Dios? Si tú eres una persona recién convertida o tienes poco en el cristianismo, te has de preguntar, bueno, a mí me dijeron que Dios es santo, que Dios es sublime y yo soy un hombre pecador, ¿no? ¿Y cómo le voy a agradar a alguien que es tan perfecto? ¿Cómo voy a poder complacer a alguien que es tan santo, tan majestuoso, tan sublime? ¿Cómo puedo yo agradarle a este ser? Y sí hay alguna forma, hay alguna manera. ¿Tienes que tener años en el cristianismo para agradarle? No. ¿Tienes que ser recién convertido para agradarle? No. Pero sí tienes que ser una persona que sea convertido al cristianismo, al evangelio. Una persona que tiene en su vida a Dios. Esa sí tienes que ser. ¿Por qué? Porque si no tienes a Dios en tu corazón, en tu vida, pues no le puedes agradar, porque vives en pecado. Pero si tú ya fuiste a Cristo, ya lo recibiste en tu corazón, ya fuiste bautizado o estás por ser bautizado, sí hay una forma de agradar a Dios y no necesitas muchos años en el cristianismo para agradarle. Y para esto te voy a invitar que abras la Biblia en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, que la puedas abrir, está casi al inicio de las Sagradas Escrituras. Iniciamos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth y primer libro de Samuel. Ahí encontramos en el capítulo 15, versículo 22. El capítulo son los números que están más grandes y los versículos, los números más pequeños, pegados a las letras. Y dice así la bendita palabra de Dios, siendo fiel a la letra. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Bueno, quizás ya escuchaste, ya te diste cuenta que si hay una forma de agradar a Dios, ya lo pudiste ver en este pasaje. ¿Quién fue Samuel? Bueno, Samuel fue un sacerdote que desde su infancia su madre lo llevó al tabernáculo donde estaba el sacerdote Elí. Esta mujer, Ana, desde que destetó al niño, lo lleva a ese lugar. Y ella solamente lo veía una vez al año, cuando subían a las fiestas o a los panes sin levadura. Y este pequeño empezó a crecer en el conocimiento y sabiduría de Dios, porque Dios le habló a temprana edad. ¿Y quién fue Saúl? Saúl fue el primer rey que se estableció en el pueblo israelita, era de la tribu de Benjamín. Después de él, bueno, ya viene David, el salmista o el rey David, quien anduvo conforme al corazón de Jehová. Y en este versículo, el sacerdote Samuel le hace una pregunta a Saúl y le dice:
¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Los holocaustos y víctimas hoy en día ya no los hacemos, y mucho menos nosotros que no somos judíos, que no somos israelitas, que no somos hebreos. Nosotros ya no lo hacemos, pero sí hacemos algunos sacrificios, y esos sacrificios es cuando ayunas, es cuando haces alguna campaña evangelística, cuando haces veladas de oración, cuando oras mucho tiempo. Son sacrificios cuando vienes a la iglesia y te llevas 1 hora, 2 horas cantando, aplaudiendo, danzando. Todo esto que acabo de mencionar no es malo, es bueno y es correcto hacerlo. Pero antes de practicar estas cosas que hacemos dentro de la iglesia o que nos lleva a hacerlo, hay algo mucho más importante, que es la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a las Sagradas Escrituras. Eso es lo más importante que nosotros como personas, como hijos de Dios, tenemos que hacer. Por eso el sacerdote Samuel le pregunta al rey Saúl: ¿se complace Jehová? Y hace 2 comparativas. ¿Se complace Jehová entre hacer holocaustos y sacrificar víctimas que en obedecer las palabras de Jehová? ¿En qué se complace más? ¿En hacer los sacrificios humanos que nos corresponde y que nos esforzamos, o obedecer a Dios y que Dios a través de nosotros obre por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué es lo más complaciente para Dios? Voy a leer un comentario que hizo Matthew Henry, un comentarista que se considera de los mejores. Él dice, basándose a este versículo de Samuel: se glorifica más a Dios y se niega mejor al yo por la obediencia que por el sacrificio. Mucho más fácil es llevar un buey o un cordero para ser quemado sobre el altar que llevar cautivo cada pensamiento alterno a la obediencia de Dios y someter nuestra voluntad a su voluntad. Son ineptos e indignos de gobernar a los hombres los que no están dispuestos a que Dios reine sobre ellos. Está hablando sobre el rey Saúl. Hoy en día, mucho pastor, mucho líder están en esta área. Piensan que por tener una iglesia muy grande, piensan que por hacer eventos cada cierto tiempo, ya le está agradando a Dios. Dejan entrar corrientes antibíblicas o corrientes de herejía dentro de las iglesias, como lo conocemos, la confesión positiva, la teología de la prosperidad, estas formas y muchas otras cosas que ahorita no voy a tocar ese tema, pero muchas otras corrientes antibíblicas dentro de la iglesia las dejan entrar. Pero se sacrifican o se esfuerzan en hacer eventos, o se sacrifican y se esfuerzan por agradar a Dios, con tener un buen escenario dentro de la iglesia, con tener un grupo de jovencitas que hagan un show enfrente del templo, en la iglesia adentro, para poder agradar a la gente, y esos sacrificios piensan que los llevarán a algo bueno. Pero antes de todo eso, no digo que es pecado, sino más bien antes de eso hay que obedecer la palabra de Dios. Voy a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si gustas, puedes acompañarme a la cita. El Evangelio según San Juan es el 4.º Evangelio en el Nuevo Testamento, capítulo 14, versículo 15. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice si me amas, esfuérzate, sacrifícate, lucha y haz cosas y haz eventos y haz una cosa y haz otra. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y cuáles son los 2 mandamientos?
que encierran toda la ley? Bueno, los 2 mandamientos que encierran toda la ley es: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se centra toda la ley. Y de esta forma podremos agradar a Dios, obedeciendo sus mandamientos. ¿Cuáles fueron? Amar a Dios y amar al prójimo. Solamente esos 2 mandamientos, obedeciéndolos, es más que suficiente. Ya no tenemos que preocuparnos por los 600 y tantos mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento, sino ahora solamente enfocarnos en 2. El primero, amar a Dios, y el segundo, amar al prójimo como a nosotros. Haciendo esto, bueno, hemos encerrado todos los demás mandamientos en 2 únicos mandamientos. Y solamente así agradaremos a Dios, porque dice en 1 de Samuel, lo que leíamos: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová? Responde el sacerdote Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que cualquier sacrificio o esfuerzo humano, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, que el fruto de tu sacrificio, el fruto de tu esfuerzo, es mejor poner atención. Y antes de terminar, quiero leer en Deuteronomio, es el 5.º libro de la Biblia, capítulo 6, versículo 4. Dice así, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el hebreo se lee Shema Yisrael, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Pero la primera palabra es la que voy a tomar porque es la más importante. Oye, en el hebreo es Shema, que es pon atención, escucha, pon atención o haz lo que te estoy diciendo. Y es lo que Dios está mandando, este mandamiento tan importante. Escucha lo que te estoy mandando y obedécelo. Y de esta manera Él se complace. ¿Y cuál es eso? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, hermana, o tú si eres inconverso, si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, te invito que vengas a Él, que busques una iglesia, busques a alguien que te predique la palabra, que te instruya en el camino del Señor, que te disipule correctamente y que te enseñe a amar a Dios de todo tu corazón. Y de esta forma no necesitarás 20 años, 10 años dentro de la iglesia para poder agradar a Dios. Solamente necesitarás obedecer desde el momento que te conviertes a Cristo toda su palabra. Y de esa manera hemos de agradar a Dios. Que el Señor te bendiga, amado hermano, amada hermana. La paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Si tienes algún comentario, si tienes alguna duda en algún tema, no te digo que te lo voy a resolver porque soy falible, no soy infalible, pero apoyándonos en las Sagradas Escrituras, créeme que podremos entender y comprender todas las dudas que tengamos. Que el Señor te bendiga. Suscríbete a mi canal, dale like y comparte el video si te agrada.